Gracias. Bueno, antes de que se siente, hermano, estírese, relájese, no se me vaya a dormir, porque este es momento de nuestra relación con Dios, ¿de acuerdo? Hoy es el día de nuestro Señor. Igualmente les pido a todos que si tienen en mano este aparatito, me lo guarden, de favor. No lo quiero en manos, ¿vale? Vamos a poner atención porque esta es palabra de Dios y Dios nos quiere decir algo hoy, ¿vale? Y pues los invito ahora sí a sentarse. Y bueno, como lo ven el día de hoy, nuestro título es ¿Dios tiene el control de las emociones? ¿Cómo te sientes hoy, mi hermano? ¿Feliz? ¿Triste? ¿Preocupado? ¿No? Bueno, y para empezar esta pequeña introducción, hermanos, ¿qué son las emociones? Pues humanamente las emociones son la manera natural en la que los seres humanos reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? No todos vamos a reflejar o a reaccionar del mismo modo ante las situaciones que estamos viviendo o pasando. Y pues esto lo llevo más a que pues en estos tiempos, pues como lo comento, no reaccionamos del mismo tiempo, pero las emociones se han estado llevando igualmente desde los tiempos, desde el inicio de nuestros tiempos y hasta más, desde nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ¿y cuáles son estas emociones, hermanos? Vamos a ver diferentes emociones el día de hoy y pues vamos a ver desagrado, que es un disgusto, un descontento. Vamos a ver la alegría. Vamos a ver la furia o el enojo, la vergüenza, el aburrimiento, el temor, la tristeza, la ansiedad y la envidia. Y cómo estas emociones, tanto en tiempos de hoy como en los tiempos de antes, pues los personajes o las personas que conocemos de las historias de nuestra Biblia igualmente fueron influenciadas por estas emociones. Y bueno, vamos a empezar con la emoción de la ansiedad. Bueno, a pesar de que, pues, espero en Dios que nadie esté sufriendo esto, pero es más propenso a que esta emoción la tengan los jóvenes o aquellas personas que no tengan identidad, ya que el enemigo utiliza esta emoción para atacarlos. Y bueno, ¿qué figuras bíblicas experimentaron esta emoción? Aunque no lo quieran creer, mis hermanos, nuestro Señor Jesús la experimentó. Igualmente David, Job, Elías, Jonás y Jeremías. Son pocos de los que largamente sufrieron esta emoción. No vamos a retomar a todos porque si no me llevaría más tiempo. Pero vamos a conocer a uno que fue Jeremías. Jeremías fue descrito como el profeta llorón. No sé si lo sabían. Y pues Jeremías experimentó una profunda tristeza y dolor por la destrucción de Jerusalén y el exilio de su pueblo. Y hasta llegó al punto de negar o ya no sentir que Dios estaba con él. Y pues eso lo podemos ver, si me acompañan, de favor, a Jeremías 20. Igualmente, si no traen su Biblia física, los versículos estarán mostrando en pantalla. Vamos a leer desde el 14 al 18. Les invito a leer conmigo, vamos a leerlo todo, es corto. El que ya lo tenga, de favor dice amén. Amén, muy bien. Y vamos a leer en la versión 60, ¿de acuerdo? Y la palabra de Dios dice así: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz.
no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mis padres, bendiciendo, hijo varón te ha nacido, diciéndole alégrese a sí mismo, y sea de tal nombre como las ciudades que asoló Jehová. Y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediano. Porque no me mató en el vientre, si estamos viendo, sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? ¿Para qué ver trabajo de dolor? Que mis días se gastasen en afrenta. Vean qué tan fuerte, hermano, es esta emoción que llega hasta el punto de decir, como lo hizo Jeremías, decir, ¿para qué? ¿Para qué nací? Eso igualmente lo vemos, como se los comenté, más propenso en los jóvenes, porque igualmente me acuerdo que nuestra hermana Naomi nos platicó de la ansiedad, pero ¿hasta qué grado o hasta qué punto dejamos que igualmente el enemigo venga y tome y transforme lo que eres, tu pensar, tu sentir, y dejamos que meta estas ideas en ti, hasta el punto de decir, ¿para qué nací? Llegó a maldecir su nacimiento, literalmente, pero sabemos que Dios nos envió con un propósito, ¿verdad? Amén. Entonces, no tenemos que dejarnos influenciar tanto por esta emoción. Y pues igualmente, Dios en su palabra nos da versículos para esta emoción. Si me acompañan a 1 de Pedro 5:7, y dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, hermanos. E igualmente lo vemos en Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Cuál es la buena palabra, mis hermanos? La palabra de Dios. Por eso nos dice desde pequeños, guía al niño en su camino, ¿verdad? Ahí desde pequeños nos dan, Dios a través de su Biblia nos da identidad. Y pues aquí, por mal, la ansiedad, ahí es como una batalla, y pues llegamos en ocasiones, bueno, los jóvenes, los que no tienen una buena o aferran a su identidad, se presentan y luchan con esto. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, vamos a entrar a una emoción que regularmente tenemos todos, me incluyo, y ya cuando diga esto lo van a identificar bien. A veces algunos somos de mecha corta. Y pasamos a la siguiente, de favor. Esa emoción es el enojo o la ira. Y bueno, ¿qué figuras bíblicas experimentaron ira, mis hermanos? Y aunque no lo quieran creer, aunque sabemos, es Jonás, exactamente. A pesar de que sabíamos que Jonás amaba a Dios, que predicaba, Jonás experimentó la ira. Y bueno, ¿dónde vemos eso? Si me acompañan, por favor, a Jonás 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Creo que es todo el capítulo. Y bueno, le voy a dar lectura, síganme con su vista de favor. Y dice la palabra de Dios así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y ¿qué? Y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y ¿qué? Y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia,
y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Gracias. Seguimos. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enoja por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000, ¿cuánto? 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Como gran ejemplo, hermanos, vemos cómo Jonás literalmente explotó, diciendo, tú que eres Dios de amor. Jonás ya sabía, ¿verdad? Ya sabía. Si nosotros lo ponemos en un ejemplo acá, si estamos nosotros y nuestro enemigo, y dice Dios, predícale, pues es igual, ora por él, hasta el simple hecho de ora por tus enemigos. Nosotros en un instante la vas a pensar, y yo así como de, Dios, ¿por qué? Y literalmente te vas a enojar. Pero Dios nos pone la respuesta en Efesios 4, 26 al 27. Si me acompañan de favor, igualmente está en las diapositivas. Airaos es igualmente enojar, te puedes enojar. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, ¿a quién? Al diablo. ¿Te puedes enojar? Sí, hermano, pero que sea por algo, yo lo tomo así, por algo justo. No te enojes por ser mecha corta, no explotes al instante. Porque el enojo, ¿a qué da permiso? Al diablo. A veces el enojarte igualmente te lleva a pecar. Y pues tenemos que ser sabios en ese aspecto de en qué momento sí es referente enojarse, pero hasta qué cierto nivel igualmente. No vas a poner una bomba atómica y vas a dejar que todo pase ya, ¿no? Y pues Dios nos dice, ¿te puedes enojar? Claro que sí, pero pues sé consciente de hasta qué nivel o con quiénes te puedes enojar. Y bueno, la siguiente emoción que vamos a tocar ahorita es la tristeza. ¿Qué figuras bíblicas experimentaron tristeza? Como lo vemos, Jesús, Noemí y Ruth, Job, Judas, Jeremías y Ana.
por poner ciertos ejemplos ahí en esa emoción. Y bueno, vamos a ver un ejemplo de uno de estos personajes y yo decidí ponerles y exponerles a Ana. Si me acompañan a 1 de Samuel 1:8, de favor. Bueno, la palabra de Dios dice así: y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Sabemos que Ana en ese momento estaba deseosa de ser o llegar a ser madre, ¿verdad? Y no se le había cumplido. Entonces, ¿qué emoción llegó a ella? La tristeza. ¿Quién lo notó? Su esposo. Su esposo. Podemos ver que habló con ella. ¿Se preocupó? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Ana, las mujeres que no podían tener hijos eran despreciadas y bajadas a un nivel secundario, un nivel más bajo. Y podemos decir o preguntarles, hermanos, ¿creen que Ana encontró consuelo a lo que le dijo su esposo? No. Y eso lo podemos ver en 1 de Samuel, igualmente si me acompañan, 1 Samuel 1:12 al 13. Y la palabra de Dios dice: mientras ella lloraba largamente delante ¿de quién? De Jehová. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo, ¿por qué? Por ebria. Nuevamente les pregunto, hermanos, ¿Ana encontró consuelo con su esposo? No. ¿A quién fue? A Dios, fue al templo. Ella sabía que a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que le decía a su esposo, su corazón no encontraba ese consuelo. Esa emoción la abrazó completamente y dijo, ya fue cuando Ana dijo, no, tengo que ir al templo y entregar todo esto al único que da solución. Y pues igualmente nos dice, pero Ana hablaba ¿en dónde? En su corazón. Ahora, no sé, hay veces en las que a pesar de las cosas, por ejemplo, en la muerte de un familiar querido y así, a pesar de que la gente, por buena gente te dice, estoy contigo, te da palabra de ánimo, a veces el sentimiento, la emoción te ciega completamente. Y no sabes qué hacer y te encierras, ¿Y qué haces? Llorar. Ana quiso, lloraba largamente. Y como vemos en el capítulo anterior, Elcana le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Hasta el simple hecho de esa acción de comer, de tomar agua, la cerró completamente. No, ella no quería nada, simplemente estar llorando. Pero Dios aún así, estas oraciones, porque personalmente yo sí he tenido esas oraciones donde, por ejemplo, aquí habladas, ¿con qué? Con el corazón. No abres tu boca, sino que tu corazón. Y a veces eso es lo que Dios más quiere, hermano. Que la oración, a veces la oración real sale del corazón, no de la boca. Y esa es a la que Dios realmente es a la que contesta.
Ujú. Y bueno, pues, Dios, ¿qué nos dice el día de hoy con respecto a esta emoción? Bueno, lo encontramos en Salmos 34, del 17 al 18. Claman los justos y Jehová, ¿qué? Oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No importa qué situación, refiriéndome a esta emoción triste estés pasando, mi hermano, como lo leemos, Jehová está siempre. Jesús es capaz de cambiar nuestra tristeza en alegría. Así es, amén. Él nos abraza en cualquier momento. Y bueno, siguiendo con las emociones, vamos a pasar con la emoción del desagrado o descontento. ¿Qué figuras bíblicas experimentaron el desagrado o algún descontento? Aunque no me lo quieran creer, mis hermanos, Dios tuvo un momento de desagrado. Igualmente Jonás, Samuel y Josué. Ay, perdón, gracias, José. Y vamos a ver el ejemplo de nuestro Dios. Y ese ejemplo lo encontramos en Números 14, 23. Esta parte es más referente a cuando el pueblo de Israel ya fue sacado de Egipto y hubo días en donde el pueblo literalmente ya no tenía agua que tomar. Entonces el pueblo ya estaba empezándose a enojar, afligido, esperando respuesta y pues no la encontraban. Entonces Dios ahí culpaban a Moisés y a Dios, porque no respondían. Y entonces Dios igualmente al escuchar todo esto, pues, ¿qué les dijo? No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han, ¿qué? Irritado la verán. Llegó el pueblo a tal punto de irritar a nuestro Dios. Y entonces fue cuando Dios le entregó a Moisés y le dijo, hazte cargo tú. Los que se sepan la historia, hazte cargo tú porque si yo sigo aquí, el pueblo lo desaparezco, ¿verdad? Entonces, igualmente lo vemos en 1 Samuel 8:6, los que le estaban comentando. Pero no agradó, otro ejemplo que vamos a ver fue es Samuel. Y eso lo vemos en 1 Samuel 8:6. Aquí es referente a cuando el pueblo de Israel estaba buscando un rey. Y dice la palabra de Dios, pero no ¿qué? No agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Habrá veces en las que simplemente la gente hablará, no nos gustará lo que escuchemos, claro que sí, no estaremos de acuerdo, pero aquí Samuel hizo correcto. ¿A quién fue en busca de ayuda? A Dios. La gente podrá decir y mover y quitar, pero si Dios al final tiene un decreto, eso se tiene que hacer, mis hermanos. Y bueno, nuestra siguiente emoción, y esta emoción es la envidia. ¿Qué figuras bíblicas experimentaron envidia? Saúl, Coré y Caín. Caín es el personaje número 1, si es que no lo sabían, que experimentó la envidia. Y pues vamos a tocar su historia. Y esta la vamos en Génesis 4, si me acompañan, vamos a leer desde el 3
al 8. Amén. Y bueno, la palabra de Dios dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿sí me están siguiendo? Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué puede ocasionar esta emoción? Es gracias porque Dios nos lo ha permitido. ¿Para qué? Para que no nos volvamos de más, que nuestro ego crezca, o a veces hasta que digamos es que yo no tengo nada. Vemos, Caín mató a Abel, pero ¿qué más puede provocar la ira? Robar, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, pues son cuestiones en las que tenemos que tener ahí cuidado con esta emoción. Y pues, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esta emoción? Bueno, lo vemos en Hebreos 13:5. Y la palabra de Dios nos dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Verdad, hermanos? Si no tenemos algo el día de hoy, Dios sabe el por qué y el para qué, y puede, y si está en su plan, nos lo puede otorgar el día de mañana. Amén, hermanos. Y bueno, vamos con la siguiente emoción: el temor. ¿Qué figuras bíblicas experimentaron el temor? Moisés, Jonás, Pedro, Elías, María y Esther. Y bueno, vamos a tomar el día de hoy como ejemplo la historia de Esther. Si me acompañan de favor a Esther 4, del 15 al 17. Amén. Y la palabra de Dios dice así: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día,
yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Amén. ¿Qué dijo Esther que hicieran? Ayunaran. ¿Por qué? Porque Esther se iba a presentar delante ¿de quién? Del rey. Los que conocemos esta historia, ¿Esther había sido llamada? No. ¿Qué le pasaba a aquellas personas que no habían sido llamadas por el rey? Eran asesinadas. Si el rey no hallaba gracia a esas personas y si no levantaba el bastón como una señal de esa persona puede estar aquí, literalmente a la persona la ejecutaban. Y Esther no había sido en ese momento llamada y sabía ella a qué se iba a enfrentar, ¿verdad? Igualmente nos dice aquí que ella dice, si perezco, que perezca. Yo siento aquí en este momento, mis hermanos, ¿Esther tuvo miedo? Sí. Era ella la que se iba a presentar delante del rey e iba a ser, pues en ese momento, probada. Y pues si no hallaba gracia delante del rey, si el rey en ese momento no levantaba su bastón, ¿iba a qué? A morir. Pero Esther, ¿con qué propósito fue con el rey? A salvarlo. A pesar de que tenía temor, sabía que ella era la única que podía en ese momento interceder o ponerse por su pueblo. Pero, ¿qué nos dice la Biblia para combatir esta emoción, mis hermanos? Y eso lo vemos en Isaías 41:10, y muchos se lo saben. ¿Me acompañan de favor? La palabra de Dios dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén, mis hermanos. Si regresamos a la historia de Esther, ella le dijo a Mardoqueo, ve y diles a los demás que también ayunen. Yo también le diré a las chicas que están conmigo que ayunen. El pueblo no habrá sentido también en ese momento temor. No era su vida, la de ellos, en ese momento, la que estaba en juego ahí en ese momento, ¿verdad? Todo dependía al momento de Esther. Pero a pesar de todo, ¿qué nos dice nuestro Dios? Que no temamos, mis hermanos. Él está con nosotros en todo momento. Y bueno, para continuar, vamos a continuar con la emoción de la vergüenza. Figuras bíblicas que experimentaron vergüenza: Adán y Eva, Mical. Son algunos ejemplos que puse ahí. Y bueno, si vemos esta emoción, ¿dónde nació? Desde los inicios de los tiempos. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en Génesis 3:7, por favor, si me acompañan. Y la palabra de Dios dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué sintieron? Vergüenza.
Si no hubieran comido del árbol prohibido, ni siquiera esa emoción, consideraría, existiera en estos tiempos, pero por ciertas circunstancias yo consideraría que se estaría creando aún así. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se enfrenta a varias circunstancias, pero a las cuales a veces no estamos como preparados. Si a un hermano le digo, ponte de pie y ponte de este lado, se va a poner nervioso. No es fácil, hermanos, ponerse en este lugar. Porque pues sabemos que es para servicio de nuestro Dios, ¿verdad? Pero igualmente, ¿la vergüenza en qué aplica, mis hermanos? No debería darnos vergüenza en el ir y predicar el evangelio. No te tiene que dar vergüenza el de pararte en la esquina de tu calle y toparte con el primer vecino que te encuentres y decirle, o por lo menos decirle, oye, Dios te ama. Con esa frase, mis hermanos, créanme que con esa frase alegran el día de la persona. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las circunstancias que esté viviendo esa persona, esa frasecita la va a estar recordando. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Que no te dé vergüenza cuando nosotros realizamos las obras teatrales, el representar un personaje. Porque a pesar de que estás frente a millones de personas, al único al que tienes que agradar es a Dios. Entonces tenemos que ser conscientes en ese aspecto, hermano, de que la vergüenza no es una piedra, no tiene que ser una piedra para nosotros, para agradar a nuestro Dios. Y bueno, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esta emoción? Lo podemos ver en Romanos 1:16, que muchos ya lo conocen, y la palabra de Dios dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No tenemos que tener vergüenza, hermanos. Dios nos va a dar la fuerza, la valentía para ir y predicar su palabra. Claro que sí. Él va a ser a través de ti, no va a estar solo en ese momento. Y igualmente nos dice en Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Amén, hermanos. Ante todo, antes de que te pongas como ahorita, antes yo de ponerme en este lugar sagrado, es el ora y ponte en manos de Dios. Que no sea tú diciéndole a la gente, sino que seas, que dejes que Dios fluya a través de ti. Amén. Y bueno, pasando, ya casi vamos a terminar, mis hermanos, no se me duerman. Y hablando de dormir, nuestra siguiente emoción, ¿cuál es? Aburrimiento. No es malo aburrirse, mis hermanos, pero lo que sí es malo es ser perezoso. Y eso lo podemos ver en Proverbios 6, de 9 al 11. ¿De acuerdo? Y la palabra de Dios nos dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Cuando te levantaras de tu sueño, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necedad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Cómo es un hombre armado? Viene ahí, rápido. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Es por eso que les comento, mis hermanos,
Si en algún momento tú te sientes cansado, con sueño, levántate, date una vuelta, va a echarte agua y regresa. Este momento, este tiempo es de relación en comunión con nuestro Dios y no por sentir aburrimiento y todo eso, pues que sea una piedra de tropiezo. Y pues, ¿qué nos ocasiona la pereza? Pues perdernos igualmente de muchas cosas. ¿Qué tal si en ese momento, cuando tus 5 minutos de cabeceo, Dios te quiso hablar en ese momento y no lo escuchaste? ¿Verdad? Entonces, tengamos nuestro corazón receptivo e igualmente nuestra mente. Y nuestros ojos, ábranlos bien, hermanos. Y bueno, ¿qué nos dice la Biblia igualmente con respecto a esta emoción? Bueno, eso lo vemos en Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo, ¿qué? Sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Tanto hambre física como hambre espiritual, hermano. Tenemos que estar siempre alertas, y más cuando es referente a cosas de nuestro Dios. Y finalmente, la emoción que todos deberíamos tener el día de hoy, porque venimos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cuál es? La alegría. Amén, hermanos. ¿Y qué nos dice Salmos 5 del 11 al 12? Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con escudo lo rodearás de tu favor. Amén, hermanos. Tengamos siempre alegres, vengamos con ese sentir de dar gracias, porque el simple hecho de poder abrir los ojos es una bendición. Me decía un hermano, no me acuerdo quién ahorita, que nos decía que uno de sus familiares en ese momento ya tenía mucha hambre y dijo, pues te toca orar a ti. Y vean la forma en que oró. Dijo, gracias Señor porque nos permites dar gracias. Amén. Vean la magnitud que se encuentra en esa oración. Señor, te damos, ¿qué? Gracias porque nos das la oportunidad de dar gracias. Gracias por un nuevo día, gracias porque tengo trabajo, gracias porque mi familia está aquí, porque no me ha faltado nada. Ante todo tenemos que ser agradecidos. Y finalmente, mis hermanos, para terminar con mi mensaje, vamos a leer Santiago 1 del 2 al 3 y dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos míos, ¿por qué lo dice? Porque nos encontramos en familia, en hermandad. Sabemos que nos encontraremos con diversas pruebas, claro que sí, pero para eso estamos todos, para apoyarse, ¿verdad? Hasta eso doy gracias a Dios porque amor en acción es un amor que en acción, ¿verdad? Que a pesar de todo, entre todos damos y apoyamos. Y pues termino con mi presentación, pero respondiendo, mis hermanos,
el título de del mensaje. ¿Dios tiene el control de las emociones? Claro que sí, mis hermanos. Él está siempre en control. Que sea Él siempre nuestro punto a seguir, nuestro camino, y que seamos reflejo. A pesar de que, como vimos, Jesús y hasta nuestro mismo Dios pasaron por ciertas emociones, que no dejemos que eso sea, que nos abrace en eso, ¿verdad? Que encontremos consuelo. Como nos decía en Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Encontremos siempre solución en la palabra. Ante todo, vayamos a la Biblia, a lo que dice nuestro Dios, y siempre estemos currentemente en oración, pidiendo a Dios qué es lo que nos examine y qué es lo que quiere que quitemos de nuestra vida. Y bueno, esto es lo que les quería compartir, hermanos. Espero que sea de bendición y pues Dios les bendiga.